Para mí fundamentalmente era más euforizante, pero me encontré con otra droga en ese momento que me pareció muchísimo más interesante, más nociva seguramente también, que era el alcohol. Este país es un país que por lo menos desde que yo tengo 15 años, hemos estado dependiendo permanentemente de la droga. ¿Tú también desde los 15? No, un poquito después. Más tardío, sí, claro. Sí, yo sé que tú empezaste casi que en el biberón. No, Sí. fue posterior. ¿Tú crees que la leche materna no es la primera adicción que Es uno una tiene? droga, sin duda alguna. ¿Y Sí. le tienes miedo a la leche materna? No miedo, pero le tengo respeto. O sea, produce una adicción por defecto y por exceso también. Y sí recuerdo que tempranamente fumar marihuana al principio me interesó el efecto de la marihuana, pero simultáneamente me dio un poco de miedo, no sé, no a la droga misma, sino a los efectos que producía particularmente en mí, subjetivamente en mí. Para mí fundamentalmente era más euforizante, pero me encontré con otra droga en ese momento que me pareció muchísimo más interesante, más nociva seguramente también, que era el alcohol. Pepas nunca me interesaron. Y debo decir que a mí, en términos de las ciencias y de la droga, me gusta mucho más la química que la botánica. Pero sí vivía uno un poco tangencialmente en el mundo de los pepos, porque como a uno le gustaba el rock, entonces uno iba a conciertos de rock o iba a películas en los teatros de Bogotá donde pasaban, qué sé yo, Woodstock, Joe Cocker y sus perros rabiosos ingleses, muchas películas de gran rock, y allá llegaban los pepos. Claro. Que los pepos se metían en el Mandras o el Jumbo o el Cuadro y llegaron los pipos y hablaban lentamente y todo era así. En cámara lenta. Sí, y tenían además una cosa súper, que eran agresivos también y súper inconveniente, y era que en los cines se paraban en el escenario y no dejaban ver las películas. Volvamos al miedo. ¿Qué fue lo que te decías que te producía miedo de la hierba? La pálida y la paranoia. ¿Te dio alguna pálida? Claro. Una semipálida, pero sí me entraba como una especie de paranoia de entrar en unos terrenos inconscientes o semiconscientes en los cuales uno no manejaba la realidad. Eso no me gustaba. Y no solamente no la manejaba, sino empezaba a darse un efecto de la distorsión de la realidad que no me interesaba. A mí me parece que si se pudiera hablar de lo nocivo de alguna droga, ¿cierto? Siempre desde el punto de vista de cada individuo, eso es generalizar es una tontería. Y de la adicción. Y los niveles, a mí me parece que es, en mi generación, ¿cierto? Que ya estamos cuchos, ha sido mucho más nocivo el exceso de consumo, de consumo de marihuana que de otras cosas. ¿Por qué? Yo conozco gente, sí, de pronto tú lo sabes, gente que era brillante a los 19, 20 años, que tenía un futuro gigantesco por delante en términos de la creatividad o del trabajo, de lo que fuera, que la marihuana, va a ser moralista esto, pero no, yo no la estoy condenando, pero lo observo, le apagaba el motor de la vida. Es decir, era más chévere estar trabado que trabajar, o que hacer. En ese sentido, da miedo que la gente chévere que había por ahí le haya apagado el motor y que siga apagando el motor, y evidentemente que la gente haga lo que quiere y que se fume lo que quiera, no, el problema no es ese, es una observación de un cucho que ha visto gente que se ha jodido por pero fíjate que la droga en Colombia se ha utilizado, el bazuco fundamentalmente, como paliativo, nada más que paliativo, de enfermedades psiquiátricas, y esa gente que está en la calle no porque sean consumidores de bazuco per se, sino se fueron a consumir bazuco porque tenían un problema. Ajá. Claro. Entonces también da miedo, un miedo social de una sociedad que condena a esa gente, pero les dio alguna vez la oportunidad de curarse o de hacer una terapia o de tener un tratamiento psiquiátrico. Nunca les tocó irse a la calle, ¿no? Y no solamente, diría yo, la medida de la pobreza o de la miseria, no, yo conozco cantidad de gente de clases medias y medias altas inclusive que terminaban en la calle porque estaban con problemas y se agarraron a meter bazuco. Una cosa es la droga, otra cosa es la drogadicción, la utilización recreativa de la droga, etc. Y el narcotráfico, que viene, evidentemente, su origen es una perogrullada decirlo, pero viene pues del prohibicionismo. Es decir, si las drogas fueran legales, pues no habría narcotráfico, ni tendrían los valores que tienen, ni le hubiera pasado a este país que en 50 años su etos, su manera de ser colectiva se convirtió en un etos mafioso. No pasó. No sé si quepa, Guillo, decir que desde la conquista
desde la invasión española, el hilo conductor de la economía colombiana, legal o ilegal, ha sido el contrabando. ¿Qué relación crees que han tenido estos 5 expresidentes con la droga? La verdad es que yo sé por mi oficio de periodista y por haber alternado de alguna manera con los círculos de poder, que los grandes, muchos grandes poderosos de este país, incluidos expresidentes evidentemente, fueron consumidores de cocaína. No sé si lo sigan siendo. ¿Más de cocaína que de marihuana? También de marihuana, pero la marihuana no era como tan social, Condenable. tan notorio. Lo interesante es entender que frente al boom de la cocaína en los 70s y 80s, fundamentalmente el poder político y el poder también económico y el poder mediático, sobre todo, incluyendo la publicidad, se incrustaron en el mundillo del consumo de cocaína, porque era chévere, porque estaba de moda, porque embalaba, porque permitía hablar, porque permitía tomarse en lugar de una botella y media de whisky y seguir más o menos coherente en carreta. Se asociaban con los paramilitares narcotraficantes o con los narcotraficantes para amarrar el tamal político del delito electoral y de la reproducción del sistema espurio e inmoral de las elecciones en Colombia. Cuando le pregunté a Maure qué droga pensaba él que consumía Uribe, él me dijo, me dio una respuesta que quiero compartirla contigo. Él me dijo, Uribe es una droga. Bueno, sí, puede ser, pero yo pienso que una persona que tiene un tan alto nivel de paranoia no necesita ninguna droga. Él está drogado por el odio, por la venganza, por la violencia y por la belicosidad. Él no necesita nada, ni siquiera la valeriana esa que dice que se toma. Y bueno, sí, Maure tiene razón, es una droga en cuanto que ha vuelto adictos a un montón a millones y millones de colombianos en torno a su figura.